ustedes, paz a vosotros. A vos, paz. Siéntense, hermanos, por favor. Mi hermano José Luis nos alegra con su forma de dirigir, de presidir el culto, y qué bueno, hermanos, que todos venimos con un corazón alegre. Veo a los niños y veo su alegría. Platicábamos a los papás hace un momento de cómo los niños también contagian. Recuerda, hermana Gaby Tello, hace 20 años, 22, no había casi niños, platicábamos hace un rato. Y ahora me decía la hermana Dianita, parece que fue ella, que ya vamos a necesitar un área de cuneros. Pues sí, tenemos bastantes niños, pero es gracias, hermanos, a Dios. Dios es bueno, hermanos, Dios es generoso, siempre se manifiesta con los suyos. Eso debemos de tener la certeza. Quiero aprovechar unos minutos para hablar de la palabra de Dios y aprovechar de esa alegría que está en ustedes, hermanos, para poder intercambiar un poquito en esta exposición, en esta plática, también escuchar de ustedes algunos aspectos que sin duda son muy importantes. He titulado, hermanos, esta plática o esta exposición de la palabra de Dios de la siguiente manera: Dios prueba mi corazón. Es necesario, y Dios sabe siempre lo que hace. Y lo que pasa es porque es la voluntad de Dios. Aunque a veces para el hombre es también, hermanos, muy difícil de concebir, de entender, sin embargo, Dios sabe el porqué de las cosas. Quiero decirles, hermanos, que abran, no quiero pedirles que abran sus Biblias ahí en Jeremías, en su capítulo 17, versículo 5 en adelante. Espero no arrullarlos, hermanos, porque a veces sí los arrullamos, ¿verdad? ¿No? Bueno, espero que no ocasionemos sueño ni a los que están acá atrás de mí, ni a los que están frente a mí. En su versículo 5, hermanos, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová, pues será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las securas, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que se fía en Jehová, y cuya confianza es ¿quién, hermanos? Es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes o a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniera el calor, sino que en su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Siguiente versículo, hermanos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto ¿de qué, hermanos? De sus obras. Entonces, hermanos, he titulado esta plática: Dios prueba mi corazón. Como iglesia de Dios, hermanos, estamos expuestos a vivir situaciones difíciles. Recuerdo que en una ocasión llegaba un hermano que se veía con mucha solvencia económica. Llegó aquí, hermanos, justamente hace más de 20 años. Él en ese tiempo, algunos de ustedes lo conocieron, ya traía en ese tiempo el camioneta Suburban, Durango, buenos coches,
pues que solamente personas con una buena solvencia podían, y tenían sus casas y tenía un buen ingreso económico. Y llegó aquí al Evangelio, llegó a la iglesia, no permaneció. Pero en una ocasión, hermanos, él me decía, me visitaba allá a su casa y me decía: hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué me iba mejor antes que ahora que estoy en la iglesia? Antes, dice, yo sentía que me rendía más el dinero. Y yo veo a mis compañeros que siguen teniendo buen ingreso económico. Y ahora yo veo, hermano, ya vendí una camioneta. Y fíjense que me estoy yendo hacia abajo económicamente. Y les decía yo hace rato a los jóvenes lo que decía David: mis pies por poco se resbalan, por poco resbalan mis pies. Cuando veía yo, dice, que aquellos impíos, que aquellos hombres malos, ¿qué estaba pasando con ellos, hermanos? Hermano Víctor, estaban siendo prosperados, hermanos, de tal forma que tenían riquezas, que tenían bienes, que tenían seguramente haciendas, tenían ganados, tenían todo. Y entonces David dice: por poco resbalan mis pies, porque se cuestionaba él seguramente cómo ellos están prosperando. Y yo le decía a este hermano: como el profesor hace examen al alumno y lo va calificando, y ahora es cada bimestre, antes era cada semestre o una prueba al año. Nuestro Dios nos va calificando, nos va probando. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra vida espiritual, hermanos? Y yo le decía a él: ¿qué es más para ti? ¿Un auto o Dios? ¿Qué es más para ti? ¿Una casa o Dios? Esto, hermanos, lo lamentable es, hermanos, que cuando no se ha entendido que Dios, hermanos, es el que prueba, porque Él es el que conoce nuestros pensamientos, entonces, hermanos, es cuando no tenemos la capacidad para resistir, para soportar, para amortiguar todo lo que venga sobre nosotros. Hay historias tan bonitas, hermanos, en la palabra de Dios. Quiero invitarles en Génesis 17. Génesis 17. ¿Sí? ¿Están todos ahí, hermanos? Amén. Mis hermanos, allá por donde está mi hermano Asa. ¿Sí tienen Génesis? ¿Cómo dice el hermano Marco? El versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Amén. Fíjense, hermanos, qué historia tan bonita, hermanos. Una pareja sin duda hermosa. ¿Cómo era Sara, hermanos? ¿Cómo era su aspecto físico, hermana Gaby? Dice que era hermosa, una mujer hermosa, y tan es así que Abraham se preocupó humanamente por eso, porque era muy bonita. Hermanos, ¿cómo ven a sus esposas? Bueno, yo no sé cómo las vean, hermanos, pero saben, Abraham veía a Sara muy bonita y se preocupó. Pero bueno, no es el tema. Pero digo, sin duda era una pareja hermosa, ambos. Y dice aquí el versículo 16: y bendecirla él. ¿A quién, hermanos? Y también te daré de ella, ¿qué cosa? Y también te daré de ella hijo. ¿Qué más le va a dar, hermanos? También te daré de ella, dice, hijo. Sí, la bendeciré. O sea, le reafirma, le dice: sí, la bendeciré.
Sin duda, hermanos, que Jehová nuestro Dios vio en Abraham como que pensó, quizás, por eso le dice, le reafirma, sí, la bendeciré. ¿Cómo actúa nuestro Dios, hermanos? Dice, la bendeciré, y luego dice, y vendrá a ser ¿qué cosa? ¿De pocos, hermanos? ¿O de muchos? De muchos. ¿Cómo Dios nos promete tantas cosas a nosotros? Y hoy nos dice a nosotros, por ejemplo, hermanos, que no nos iba a dejar solos. Y nos lo ha prometido. ¿Lo cumple nuestro Dios? Sí, sí lo cumple. Y sigue diciendo, hermanos, entonces dice, será madre de naciones, de reyes de pueblos serán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro. ¿Y qué pasó, hermanos? Y rióse y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de parir, porque Sara era, ¿qué, hermanos? Era estéril. Y entonces Abraham se rió y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te parirá un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo, hermanos? Isaac. Esta era la promesa de Dios. En ti, le dice, hermanos, Génesis 12, en ti serán benditas, ¿qué cosa? Todas las que Las familias de la tierra. las familias, toda la simiente de la tierra. Y Dios le tenía que cumplir a Abraham esa promesa que le había hecho. Y dice, y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él. Hermanos, qué hermosa promesa le hacía nuestro Dios a Abraham. Como las promesas que hoy nos hace nuestro Dios cuando dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros, ¿cuánto tiempo? Dice, todos los días hasta el fin del mundo. Así dice nuestro Dios. Y pareciera que a veces las cosas que pasan en nuestras familias, como que hay, hermanos, que a veces sí, quien llega a cuestionar a Dios, ¿por qué pasa esto? O por qué, como aquel hombre que les decía yo, ¿por qué ahora siento que me rinde menos, o que gano menos, o que me estoy quedando pobre? Hermanos, Job tenía muchas riquezas, ¿saben la historia? Y lo perdió. Pero después Dios, ¿qué hizo, hermanos? Lo recompensó. Aquí mismo en Génesis, hermanos, 22. Génesis 22. Versículo 2 dice, versículo 22, del verso 1 voy a leer, y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a quién, hermanos, a tu hijo Ismael. ¿Sí? No, porque ese no era el de la promesa. ¿Quién era el de la promesa? Isaac. El único. Dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. ¿Quién, hermanos? Y pareciera que hay una incongruencia, ¿no? Que primero le dice a Isaac, a Dios, su nombre va a ser como Isaac, y va a ser bendecido. Se va a multiplicar. Y ahora aquí, hermanos, ¿qué dice nuestro Dios? Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno. Como nosotros decimos, hermanos, lo aparejó, lo preparó, acomodó su asno, y se fue, hermanos, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo.
Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Qué sentiría Abraham, hermanos? Hermana Irma, ¿dónde está Samuel? Ahí está mi hermanito Sam. Imagínese, hermana Irma, no es su único, pero no, ni tampoco el consentido, porque la hermana Eli se va a sentir. Pero ¿qué sentiría, hermana Irma, que Dios le dijera: dame a Samuel, ofrécelo? ¿Fácil? No, hermano. Y que usted tuviera que decir: hermano Víctor, hermano Sam, ayúdenme, acompáñenme, como dando a entender: si se resiste mi hijo, ustedes me van a ayudar a confiarle a Dios. Y a veces nosotros, hermanos, objetamos y decimos: pero es que ¿por qué pasa esto? ¿Por qué acontece aquello? Y como que se cuestiona. Pero hermanos, no, Abraham no hace eso. Dice: entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: ve aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imaginen ustedes, hermanos, que su hijo le está preguntando esta situación. Y respondiendo Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y púsole en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, clavado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció el holocausto en lugar de su hijo Isaac. Hermanos, qué historia nos da nuestro Dios, para que nos demos cuenta, hermanos, que realmente lo que Dios quiere, hermanos, Dios no quería a Isaac, Dios quería, hermanos, conocerlo aún más. Todavía lo conoce, pero quería saber el corazón de Abraham, dónde estaba, si realmente estaba con Dios o estaba en sus bienes materiales, en este caso en su hijo. Y eso es lo que Dios, hermanos, quiere de nosotros también. Él pesa los corazones. De Él es todo. Y a veces sí pasan cosas, hermanos, son necesarias, porque cuando tenemos todo, cuando vivimos una vida cómoda, el hombre llega a sentir que no necesita la ayuda de Dios. Y no es así. En todo tiempo, hermanos, necesitamos el auxilio de Dios, en todo momento. Pero cuando estamos sanos, cuando tenemos un ingreso económico, pues que es redituable, que es pues algo bueno, generoso, hermanos, que nos alcance, que hasta los hijos, hermanos, a veces sienten que no necesitan de Dios. Y no es así, hermanos. Dios quiere que en todo tiempo lo reconozcamos. Fíjense, aquí en primer libro de Reyes. ¿Qué vivencias, hermanos? Yo sé que aquí todos hemos vivido circunstancias difíciles. Todos hemos vivido circunstancias.
también hemos pasado por momentos como cómodos, como muy relajados también quizás, ¿cierto o no? Pero también hemos vivido momentos difíciles. Primer libro de Reyes. Quiero leer con ustedes el versículo 7. Pasados algunos días, ¿qué pasó, hermanos? Pasados algunos días, secóse el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Cómo estaba Elías, hermano Sergio, antes de que el arroyo se secara? ¿Cómo estaba, hermano Asael, Elías, antes de que el arroyo se secara? ¿Cómo estaba, hermano Yafet? ¿Cómo estaba, hermana Gaby? Dice que estaba triste, deprimido, con miedo. ¿Con miedo? ¿Cómo estaba, hermana Irma? ¿Comía carne? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién se la llevaba? Los cuervos. ¿Tomaba agua? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí estamos en la misma Sí. línea, hermanos? Sí. ¿Sí? Yo voy a remar esa que se me queda viendo como diciendo, pues ¿de cuál Elías me habla? No, pues sí, es de Elías, Tisbita, hermano, del que nos habla aquí la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, es cierto que la maldad que había ahí, no que le tocara a Elías, vivió parte de esa situación. Como nos ha tocado vivir una pandemia, nos ha tocado vivir muchas cosas. Pero aquí la cuestión es esta, hermanos, miren, que aunque Elías era un profeta de Dios, tenía que aprender a confiar plenamente en Dios. ¿Se acuerdan cuando se escondía en la cueva? ¿Y qué le dice el ángel de Jehová? Levántate, porque ¿qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Gran camino. Levántate. ¿Y qué le dice que hiciera? Que comiera, que bebiera, que se alimentara para que siguiera. Y aquí, hermanos, vean lo que dice. Dice el versículo 4, dice: y beberás del arroyo. Fíjense bien, hermanos, y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Nuestro Dios, hermanos, de una forma generosa, alimentaba a Elías. Le dice: beberás del arroyo, los cuervos te van a llevar de comer. ¿Cómo se sentía entonces Elías ahí, hasta ese momento, hermanos? Estable, hermanos, porque tenía carne, porque tenía agua para sustentar su cuerpo. Y luego le dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Cherí, que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días, secóse el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí, yo te he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Hermanos, fíjense bien, que aquí vemos en Elías lo que a veces pasa también a nosotros como iglesia, que tiene que secarse el arroyo, que tenemos que pasar situaciones a veces complicadas. ¿Saben para qué, hermanos? Para reconocer más a nuestro Dios. Que los milagros, hermanos, no los hace la ciencia, los hace Dios. Que de un accidente
no nos libra, que porque somos diestros en el volante y somos hábiles y nos pudimos esquivar. No, Dios nos libra. ¿Sí, hermanos? Que si les va bien en sus negocios, hermanos, no es porque sean bien inteligentes y digan, no hombre, yo para los negocios soy bueno. No, hermanos, no, es Dios quien derrama la bendición en su hogar y por eso Dios lo prospera a usted y a su casa, pero es por gracia de Dios. Y entonces Elías tenía agua en el arroyo y tenía pan y tenía carne y en la mañana lo bebía, lo comía y en la tarde también. Y a veces caemos así, hermanos, nosotros como iglesia, que vivimos bien, que estamos estables y hermanos, no valoramos lo que Dios nos da. Minimizamos lo mucho que Dios nos da. O simplemente, hermanos, le damos prioridad a lo que debería de ser secundario. Nuestra prioridad debe de ser nuestro Dios. Segunda a los Corintios 4:18. ¿Cómo dice, hermano Yajero, hermana, ustedes que están ahí bien despiertitos? Adelante, hermano. Segunda a los Corintios 4:18. Por favor, hermano Yajero. No mirando no solo las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pero las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Hermano Víctor, ¿cuáles son las que se ven? Pues todo lo material, todo lo pasajero. Dice, son temporales esas cosas. ¿Y a cuáles cosas nos invita nuestro Dios que veamos, hermanos? Las que no se ven, las que son espirituales. Hermanos, donde nos sintamos bien, donde tengamos paz, donde tengamos comunión, donde esté el Espíritu de Dios. Esas son las que hay que ver. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿La belleza física o la belleza espiritual? Espiritual. Hermanos, pues esa es la que hay que buscar a ver, la que hay que voltear a ver. Los jóvenes, digo, ahorita pues están jóvenes y se ven muy bien y hasta se cuidan, la mayoría de ellos, por verse bien. Pero de aquí a unos 20 o 30 años, hermanos, ¿qué creen, hermana Rosita? Hermana Bele, ¿se van a ver igual? Ya se les cambia. Se nos pierde todo, ¿verdad? Ya la figura de la juventud ya cambia, hermanos, cambia. Pero ¿saben qué es lo que no cambia? La belleza espiritual. Eso, aunque sean ancianos, llenas de canas, dicen, qué maravilloso me la pasé con el hermano Víctor, un gran hombre, me dio unos consejos hermosos. Esa es la belleza que debemos de voltear a ver siempre. Que digan, no, hombre, el hermano Alonso, miren cómo es, ya tiene 80 años el hermano Alonso, pero ¿qué creen? Es un hombre temeroso de Dios. Hermana Erika, hermano Uriel, ya están bien viejitos. Me acuerdo cuando se casaron, pero siguen siendo una pareja fiel a Dios. Eso es lo que tenemos que voltear a ver, hermanos, y no enfocarnos solo en lo que nuestros ojos alcanzan a visualizar. Veamos qué dice aquí también el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19. Es algo similar también. Hermano Miguel, hermano, sí están aquí. Mateo 6, 19, que dice, no os, hermanos, no os hagáis tesoros En la tierra. donde la polilla y el orín corrompe. ¿Y donde qué pasa, hermanos? Ladrones minan y hurtan. ¿Y si pasa así, hermanos? Sí. Ahorita, hermanos, que nos visitan, ¿cómo dejaron su casa? ¿Así abierta o le pusieron llave a la chapa? ¿Verdad?
porque con peligro que cuando lleguen, si la dejan abierta, pues, todos les van a decir, no, entonces ya nos vamos, hermanos. Hermanos, ¿por qué reservamos? Por la maldad que hay. Por eso Dios, hermanos, nos encausa a todos, que no le demos prioridad a lo material, que le demos prioridad a lo que nadie puede robarnos. ¿Y saben qué es lo que nadie nos puede robar? Las cosas espirituales, el tesoro que hagamos delante de nuestro Dios y delante de su Hijo Jesucristo. Eso sí, nadie nos lo quita, nadie lo puede quitar, solamente nosotros mismos lo podemos perder. Y dice aquí, hermanos, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen, y donde quienes ni ladrones minan ni hurtan. Hermanos, ¿dónde tenemos que hacer nosotros nuestros tesoros? Salmo 26. ¿Comieron bastante bien, hermanos? Pues no se me vayan a quedar dormidos. Salmo 26. Y quiero que veamos versículo 2. Pruébame, oh Jehová, y sondéame. Examina mis riñones y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Y en tu verdad, ¿cómo se sentía este varón? ¿Cómo vemos aquí, hermanos? ¿Cómo se sentía? Se sentía confiado, seguro. O sea, ¿qué es sondear, hermanos? A ver, hermanas, ayúdenos. Hermana Abby, Villa, ¿qué es sondear? Limpiar todo. Hermano Sergio. Voy a, bueno, en mecánica, hermano, en un sondeo, por ejemplo, cuando sondean un radiador es para destaparlo, es para quitarle las cosas que pueda haber, porque son orificios muy pequeños. Muy bien. Algo así. Muy bien. ¿Qué más puede ser? Puede ser probar. Puede ser probar. Hermano Azael, Como revisar. revisar. Hermana Erika, Como analizar algo, observar, así. sí, o sea, aquí lo que entendemos de David, que él, su cuerpo, hermanos, lo presentaba delante de Dios para que Dios lo examinara en lo más íntimo de su ser. ¿Sí me explico? Que si había una impureza, que si había algo, él estaba dispuesto, porque él decía, ando en tus caminos, o sea, ando en lo que he conocido de ti, y estaba dispuesto a que lo más íntimo, habla de riñones, habla, y puede hablar de corazón, habla de corazón también. Entonces, o sea, este varón de Dios se sentía confiado y le decía a él, a Dios, aquí, en el versículo 2, pruébame, oh Jehová, y sondéame, examina mis riñones y mi corazón. Hermanos, cuando dice esto, David está diciendo que él confiado está en el examen que Dios le hiciera, en la prueba que Dios le hiciera, que él estaba confiado en que estaba haciendo lo correcto y que él podía decir también que en su corazón había guardado sus dichos, los dichos de Dios, para no pecar contra Dios. Entonces, hermanos, entendemos esta parte, que cuando pasamos una situación, por difícil que sea, o quizás algo que decimos, ¿por qué esto? ¿Por qué si a Abraham le dio un hijo a la edad de 100 años, ¿por qué luego se lo pide? No era por injusto nuestro Dios,
sino que a veces lo que Dios, hermanos, así como al pueblo de Israel 40 años en el desierto, ¿por qué? Porque quería ver lo que había en el corazón del pueblo. Y cuando a veces nos pasan cosas, hermanos, es porque Dios también tiene un plan mucho mejor para nuestra vida, hermanos. Quiere ver qué hay en nuestro corazón. Y que si hay algo, hermanos, en nuestro corazón que es impuro todavía, pues para eso es esa prueba, para que la saquemos y para que podamos perfeccionarnos delante de Él y que podamos ser esos hijos examinados, sondeados por Dios, pero que seamos más que nada aprobados por Dios también, hermanos. Hermanos, es una bendición que seamos su iglesia. ¿No lo creen así, hermanos? ¿No les emociona que somos la iglesia de Dios? Sí, hermanos, no los veo muy animados. Debemos de estar contentos, hermanos. Debemos estar contentos. Hay una verdad, un Dios, un Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, una familia, y nos toca estar en ella. Si Dios nos prueba, hermanos, que tengamos nosotros esa fortaleza que tuvo David para decirle: pruébame, sondeame, revisa todo de mí. Hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su atención. Pasa a vosotros. Que Dios le bendiga y que siga adelante, hermano.